El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola a todas y todos, bienvenidos a esta segunda sesión del taller virtual Tierras que Embellecen, Joyería Artesanal. Y como recordarán, la sesión anterior vimos todo el proceso para limpiar el barro y el secado. En esta segunda sesión les voy a enseñar lo que son las técnicas para elaborar nuestras formas, nuestras piezas, que en este caso nos van a servir para elaborar joyería artesanal, como aretes, collares, pulseras. También les voy a enseñar las herramientas que yo utilizo, que a mí mejor me funcionan, y ya les voy a ir enseñando cómo utilizo cada una de ellas. También veremos lo que son el decorado para nuestras piezas, ya sea para agregar texturas o para recubrirla totalmente, para recubrir totalmente la pieza. Y todo esto va a ser con la misma arcilla. Ahorita les quiero enseñar primero lo que son las herramientas que utilizo. Hay herramientas que pueden comprar ya sea en papelerías, en algunas tiendas, que son como estas, se llaman stickers, que sirven para modelar. Yo, la verdad, casi no las utilizo, de hecho solo tengo uno, porque a veces requiero de alguna forma más precisa. Entonces, y bueno, aparte sabemos que vivimos en una situación de difícil de pandemia y no podemos salir a cada rato. Entonces lo más factible para mí es buscar en mi casa los elementos que tengo para yo crear mis propias herramientas. Y bueno, aquí tengo por ejemplo esto, es madera, y lo que hice fue lijar esta parte de aquí para que me sirva ya sea para cortar, para rayar la pieza, para agregarle algunas texturas. Y también tengo por ejemplo utilizo lo que son clavos, uno que es de una llantita del juguete de mi bebé, que me sirven ya sea igual para agregar texturas o para perforar. También tengo lo que son esa es una tapa, y esta es una de tubería. Si se dan cuenta, tiene una forma hexagonal, y yo lo utilizo para que me sirva como para moldes. Y si requiero una forma en específico, también lo que hago es dibujar sobre cartón. Por ejemplo, esta es una flor y me va a servir para hacer la forma que yo quiero. También tengo lo que son cúters, navajas, como lo conozcan, que me sirve para rayar, para cortar, para hacerle puntas a mis herramientas. También, por ejemplo, utilizo, si se dan cuenta, esta es una tapa de lapicero, y igual me sirve para hacer texturas, igual que me sirven por ejemplo la punta de los pinceles. Y también tengo por ejemplo esta hoja, es una hoja natural de un arbolito. Igual ya les voy a explicar cómo es que yo la utilizo. Por ejemplo, tengo lo que son estos dijecitos, también utilizo alambres, y pues esto es como para agregar texturas. Entonces hay muchos elementos que tenemos en casa
que podemos utilizar a nuestro favor para que nos faciliten hacer o realizar este trabajo. En lo personal, esas son las herramientas que yo utilizo, las que mejor a mí me funcionan y las que, he ido adaptando a mis necesidades, porque, muchas veces nos limitamos a que ya, a pensar de que necesitamos una herramienta en específico y tenemos que comprarla, pero realmente pues no es así. Tenemos mucho, como les vuelvo a repetir, tenemos muchos elementos en nuestras propias casas que nos van a ayudar a expandir nuestra imaginación de cómo puedo yo utilizar esto. Quizás yo solo lo utilizo para cortar y hacer texturas y ustedes les pueden encontrar más usos. Entonces, pues en este caso, pues no hay límites para que nos cerremos a que no podemos hacer un cierto trabajo porque no tenemos las herramientas necesarias, cuando nosotros mismos pues las podemos ir adaptando. Bueno, ahora pasaremos a una de las técnicas que yo utilizo para crear mis formas, y en este caso les voy a enseñar a hacer las plaquitas, que en este caso pues me sirve para que yo tenga un grosor en específico, uniforme, y así crear mis piezas. Lo que primero que debemos utilizar es una tela, puede ser cualquiera, para que el barro no se nos pegue en la superficie que vamos a trabajar. También utilizo pues reglitas para que nos ayude a que el barro pues quede de un mismo grosor. Si ustedes requieren, algo más grueso, pues igual pueden utilizar algo más grueso, 2 lápices, o dependiendo el grosor que ustedes vayan a usar. Y un tubo tiene que estar pues liso, que no tenga imperfecciones, y ese es de tubería de PVC, creo, o pueden utilizar alguno de madera. Y aquí les voy a enseñar cómo se hacen las plaquitas. Vamos a agarrar nuestro barro, la cantidad que necesaria, las que ustedes vayan a ocupar, y la vamos a hacer pues una bolita. La vamos a poner sobre la telita, y lo que vamos a hacer es taparlo. Vamos a tapar y vamos a empezar a aplastar, empezando de en medio hacia afuera, para que pues el barro quede de un mismo grosor, sin aplicar demasiada fuerza, para que no al momento de aplicar mucha fuerza, lo que va a hacer el barro es pues rajarse. Entonces pues no queremos eso, y vamos descendiendo. Abrimos y cambiamos nuestras reglitas, volvemos a tapar, vamos. En este caso, como son piezas pequeñas que vamos a elaborar, pues no necesito que el barro se extienda demasiado.
Si, bueno, no sé si lo logran apreciar, en las orillas tiene obviamente imperfecciones. En este caso no nos afecta que tenga eso, porque pues esto nos va a servir para hacer para hacer las figuras. Vamos a utilizar los que son los moldes que tengo acá. Pero si quisiéramos, por ejemplo, realizar una caja, obviamente tiene que tener una forma precisa, exacta. Y lo que vamos a hacer ahí es, pues, con una reglita, ponerlo y y pues cortar. Pues yo utilizo esto y lo vamos a ir cortando, quitando lo que no nos va a servir. Y lo mismo se hace pues en cada uno de los lados. En esta ocasión, como les vuelvo a repetir, en esto las orillitas pues no nos afectan. Bueno, ya tendiendo nuestra plaquita, ya vamos a pasar a trabajar con los moldes. En este caso, pues es cuando trabajamos con las plaquitas es más factible trabajar con nuestros moldes. Y bueno, lo ponemos sobre nuestra plaquita y ya yo veo qué punta es la que pues requiero para cortar. Ya puedo utilizar estas o bien esta. Cuando utilicemos este tipo de navajitas hay que tener cuidado de pues no cortar la tela, y pues ya vamos pasándola sobre alrededor del molde. Se corta todo. También cuidado que no se vayan a cortar. Y también podemos usar esta. Al momento de ir cortando, vamos haciendo el corte pues suave para no deformar nuestra figura que estamos cortando. Y pues para sacarla vamos a cortar el excedente y vamos a ir quitando. Aquí ya podemos levantar. Igual para asegurar aquí el corte podemos volver a pasar la navaja igual muy suave para no deformar la forma. Bueno, y hay bueno, el barro tiene esa facilidad de que si le quedaron imperfecciones a nuestras piezas, con nuestros dedos y con un poquito de agua los podemos ir detallando para que quede lo más uniforme posible. Entonces también lo que podemos hacer es agregarle texturas. Por ejemplo, yo tengo estos dijecitos y lo ponemos calculamos el centro y lo aplastamos suave.
y ya le queda, a ver si lo logran apreciar, le va quedando pues la textura que tiene. También podemos, por ejemplo, utilizar lo que son hojitas para imprimirla sobre el barro. La ponemos ahí y vamos a hacer a un lado nuestras piececitas y vamos a utilizar nuevamente lo que es la tela y nuestro rodillo. Tapamos y lo pasamos. En este caso, si no lográramos levantarlo, no hay problema, porque al momento de quemar, pues obviamente nuestra hoja se va a combustionar y ahí quedaría impresa nuestra hoja. Entonces son elementos que nos van sirviendo para agregar texturas. Ya con eso podemos pasar a cortar la silueta de la hoja. Si nuestra herramienta, por ejemplo, tiene barro, lo vamos limpiando y vamos cortando para que ya nos quede la forma de nuestra hoja. Limpiamos y hacemos los demás cortes. Y ya tenemos nuestra hojita. Entonces aquí tenemos nuestra hoja y nuestra otra pieza. Entonces ahí ya les agregamos texturas, huellas o marcas. La otra técnica sería, bueno, no es que lo conozca, sino le digo churritos o culebritas. Lo que vamos a hacer es hacer bolita el barro y con nuestra misma mano lo vamos a ir pues vamos a ir formando lo que es el churrito. Si nuestro barro pues se reseca, le ponemos tantita agua y seguimos haciendo esto. U otra manera es utilizar aquí nuestro trapo. Igual hacemos la bolita y lo que vamos a hacer es pues ir formando el churrito. Esto me va a ayudar para cuando quiera hacer formas más precisas, por ejemplo bolitas, gotas, o algunas formas cilíndricas que necesito que sean lo más preciso. Entonces lo que hago aquí es agarrar mi regla y ya voy a ir cortando en la medida pues, que yo quiera. Aquí quito esta punta que no me sirve, limpio. Y ya si quiero cortar de 1 centímetro lo voy marcando, o bien piezas más grandes que pueden ser ya de 2 centímetros. Entonces ya ahí corto. Entonces ya nos van a ir quedando las piezas del tamaño igual. Entonces ya aquí lo que hago, si quiero hacer esferitas, pues ya lo voy moldeando, o bien pues tubitos, y ya lo que hago pues es perforarlo.
Esta técnica igual muchas, bueno, las que hacen alfarería lo conocen como cuerdas, que es para pues para ir levantando la pieza que están realizando. La tercera técnica sería ya prácticamente trabajar solo con nuestros dedos y manos, pues prácticamente para ir formando la pieza que queremos. Ya con nuestros dedos vamos a ir dándole forma, ya sea bolitas, gotitas, y vamos a ir pues calculando el tamaño que nosotros deseemos. Ya es pues cuestión de ir haciendo la forma que queremos. Si vemos que nos quedó más grande o más pequeña, por ejemplo esta me quedó más grande y aquí le voy a agregar. Entonces ya es de ir agregando o quitando dependiendo pues el tamaño que queramos realizar. Y es ya pues trabajar solo con nuestras manos, calculando al tanteo, no sé cómo mejor le entienda. Bueno, esas serían las técnicas que yo más utilizo. Ahora vamos a pasar para agregarles más, o sea, texturas, por ejemplo, ya sea utilizando alambres, clavos, puntas de algún otro objeto. Y lo que podemos hacer pues es ir pues agregarle la textura que nosotros hacemos. Aquí le estoy haciendo puntitos, o bien pueden hacer lo que son líneas, dependiendo la textura que ustedes le quieran ir dando a la pieza. Y bueno, se me estaba pasando, también tienen, cuando ya está formada la pieza, tienen que perforarlas, y siempre debe ser, por ejemplo, si yo voy a utilizar este alambre para engarzar, se dan cuenta es más delgado que entonces tengo que utilizar algo más grueso para hacer la perforación, porque si recuerdan, en la sesión pasada les comenté que el barro tiende a encoger. Entonces si yo lo perforo con obviamente cuando la pieza ya seque, la perforación va a quedar más pequeña, y cuando yo quiera engarzar este alambre pues no va a pasar. Entonces siempre tiene que ser con un alambre más grueso. Entonces bueno, aquí ya le agregamos texturas, y también podemos por ejemplo utilizar la misma arcilla para agregar otro tipo de texturas, o bien para recubrir. Yo aquí tengo unas que ya les agregué. Por ejemplo, le pueden agregar puntitos, no sé si se logra apreciar ahí, puntitos, líneas, espirales, las formas que ustedes deseen agregarles. Por ejemplo, esta pieza está hecha con el barro de Chiapa, y el decorado que sería con este barro, que es el de Comitán. Entonces te pueden agregar ese tipo de decorados, o bien recubrir totalmente la pieza. Como les decía, primero antes perforarla, para que después, si lo cubrimos antes, entonces al después nosotros querer perforar, lo que vamos a hacer es que la vamos a dañar, tanto la pieza como el decorado. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el barro ya limpio y hacerlo agregarle agua y hacerlo lo más líquido hasta que parezca pintura. Si se dan cuenta, está líquido. Entonces eso nos va a servir para cubrir la pieza. Aquí tengo igual, es el que les comentaba ayer, que es el barro de Comitán, que es un tono amarillito, y este es el otro que es como verdecito. Entonces todos estos nos sirven para agregarles diferentes colores a nuestras piezas. Entonces yo voy a utilizar y pues vamos a
a cubrir nuestra pieza. Bueno, yo siempre lo recubro o hago el decorado cuando nuestra pieza todavía tiene cierta humedad, porque si yo lo recubro cuando mi pieza ya esté seca, va a pasar es lo que les comento, que el barro encoge. Entonces si esta pieza ya está seca y yo lo recubro, lo que va a hacer es que le hice muy delgada la punta. Bueno, aquí tengo esta como pues ya la hice para muestra, pues no me salió bien, ¿verdad? Les decía que se tiene que recubrir cuando nuestra pieza tiene cierta humedad, porque si la recubrimos cuando ya está totalmente seca, lo que va a hacer es que el recubrimiento se va pues a rajar, a dañar. Entonces siempre es cubrir cuando nuestra pieza todavía tiene humedad. Ya cuando lo hayamos recubierto totalmente, esperemos que seque un poco. Eso si queremos agregarle otra capa, o si lo queremos dejar así, pues ya va a depender del gusto de cada uno. O también podemos agregar o podemos agregarle puntitos. Por ejemplo, bueno, este pincel que tengo aquí no lo utilizo porque es muy ancho. Entonces puedo utilizar lo que es la parte trasera del pincel, y podemos ir agregando puntitos. Y ahí va a depender de lo que nosotros queramos ir agregándole a nuestras piezas. Ese es lo bonito, porque así le agregamos pues vaya nuestro sello personal a cada una de las piezas que vayamos a elaborar. Igual aquí, por ejemplo, tengo otra muestra con texturas y utilicé lo que es la punta del pincel, y pues ya ir dándole la profundidad que queremos. Igual en las líneas, si queremos líneas más marcadas, pues ya lo vamos a ir checando ahí, pues como nosotros vamos a requerir. Y también podemos utilizar, por ejemplo, las que les había mostrado casi al principio. Entonces les digo pues que tenemos infinidad de herramientas que vamos adaptando a nuestras necesidades. Y igual aquí, antes de que nuestras piezas se sequen, es ir perforando, como les comentaba, con una pieza que sea más gruesa con la que lo vamos a engarzar. Igual aquí tenemos nuestra pieza que hicimos, y podemos ir agregando igual otro tipo de texturas. Entonces de ahí ustedes van a ir viendo qué es lo que quieren hacer con ellas, ¿no? Y también podemos pues utilizar lo que es pintura. Por ejemplo, tengo estas piezas que yo normalmente no las trabajo así, al menos que me lo pidan. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, alguien que no sepa, no se va a dar cuenta que esta pieza está hecha de barro. Entonces por eso yo prefiero utilizar lo que son pues las mismas arcillas, con eso darles color, textura. Pero también pues tenemos estas opciones de utilizar otros materiales. Bueno, y esto sería todo lo que corresponde a esta segunda sesión. Yo aquí ya tengo elaboradas algunas piezas que nos van a servir para armar nuestro juego de joyería, lo cual vamos a ver en
en la tercera sesión. Lo que corresponde a la tercera sesión pues va a ser la quema. Entonces, esos son nuestros futuros collares, pulseras y aretes. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya sido de su agrado. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Los espero mañana en la tercera y última sesión. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.